El viento que sopla desde la bahía de Chetumal no es simplemente una corriente de aire, es una entidad física, una masa de humedad pegajosa, casi sólida, que arrastra consigo el salitre del Caribe y se adhiere a la piel como una segunda capa de sudor frío, penetrando los poros y apelmazando la ropa contra el cuerpo. Al cruzar el umbral de lo que alguna vez fue la residencia privada más temida y ostentosa del sureste mexicano, la atmósfera cambia de manera drástica y perturbadora. El aire se vuelve denso, casi irrespirable, cargado con el olor inconfundible y penetrante de la madera de caoba vieja, específicamente Swietenia macrophylla, talada ilegalmente en las reservas de la biosfera de Calakmul, que se pudre lentamente bajo el peso del abandono y la falta de ventilación, mezclándose con el hedor de los secretos podridos que parecen filtrarse desde los cimientos mismos de la estructura de hormigón armado. Las paredes, que en su momento de gloria estuvieron revestidas con un estuco veneciano de color crema, aplicado con técnica de espátula por maestros artesanos traídos expresamente desde la Ciudad de México, y cuyo costo facturado al erario público superó los $240 por metro cuadrado, ajustados a la inflación de 1994. Ahora muestran las cicatrices purulentas de la humedad tropical. Estas manchas se extienden como mapas mohosos de color verde negruzco y ocre, narrando la decadencia de un imperio personalista, mientras que el piso, una extensión que parece interminable de mármol travertino, Navona, importado directamente desde las canteras de Tivoli, Italia, en el verano de 1994. Un envío que requirió 3 contenedores marítimos y sobornos aduanales en el puerto de Veracruz, por valor de $15,000 de la época. Resuena con un eco vacío y sepulcral bajo las suelas de los zapatos. Es un sonido hueco, un clac-clac rítmico que recuerda inevitablemente a los pasos de los fantasmas, que según los lugareños y los veladores que se niegan a trabajar de noche, todavía recorren estos pasillos buscando el perdón o la venganza que nunca llegó. La temperatura en el interior de la residencia desciende artificialmente, y no es debido a los sistemas de aire acondicionado central, marca Carrier de 20 toneladas, que hace décadas dejaron de zumbar, y cuyos ductos ahora sirven de nido para ratas y murciélagos. El frío proviene de una arquitectura diseñada paranoicamente para aislar al ocupante del calor tropical y de la realidad exterior, creando un búnker de lujo con muros de mampostería reforzada de 40 centímetros de grosor. Aquí, el silencio es tan absoluto, tan pesado, que se puede escuchar el zumbido de una mosca común golpeando inútilmente contra los cristales blindados de 3 centímetros de espesor. Vidrio balístico nivel 4, capaz de detener impactos de fusiles de asalto AR-15, que separan el despacho principal del jardín. Ese jardín, que alguna vez albergó especies exóticas de orquídeas Cattleya y Phalaenopsis, traídas de contrabando desde los viveros de Colombia y Brasil en los mismos aviones que transportaban alcaloides. Hoy es una selva indomable de maleza y enredaderas ficus que amenazan con estrangular la casa, rompiendo el concreto de las terrazas con la fuerza lenta pero inexorable de la naturaleza, recuperando su territorio. Aquí, en este espacio cavernoso donde la luz del sol se filtra tímidamente a través de pesadas cortinas de terciopelo azul real, tela importada de Francia que pesa más de 5 kilos por panel y que acumula el polvo grisáceo de 25 años de historia criminal, se sentaba el hombre que creyó ser intocable. Era el arquitecto de un sistema de corrupción tan vasto, tan intrincado y tan profundamente arraigado en las instituciones, que los auditores federales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tardarían una década entera en desenmarañar apenas la superficie de la red de complicidades. Se sentaba rodeado de muebles de estilo colonial, tallados a mano en madera de cedro rojo por una familia de ebanistas de Michoacán, que trabajaron durante 6 meses ininterrumpidos en un taller improvisado en el sótano de la casa.
para crear, entre otras piezas, la silla casi presidencial, desde la cual se dictaban sentencias de muerte extrajudiciales y se autorizaban aterrizajes de aviones bimotor Turbo Commander, cargados con toneladas de cocaína de alta pureza. Este no es simplemente un edificio abandonado en la colonia campestre de la capital de Quintana Roo. Es el mausoleo de la ambición desmedida. El sarcófago de concreto, varilla de 3/8 y laminado de oro, donde Mario Ernesto Villanueva Madrid, nacido el 2 de julio de 1948, hijo predilecto de esta tierra caliente y gobernador constitucional del estado, selló su pacto faustiano. Aquí transformó el paraíso caribeño, famoso por sus aguas turquesas y arenas blancas, en una pista de aterrizaje privada para el Cártel de Juárez, operando bajo una máscara de progreso social y defensa de la identidad maya. Mientras sus cuentas bancarias numeradas en Zúrich, Suiza, en la ciudad de Panamá y en las Islas Caimán se engordaban con transferencias electrónicas que superaban los $500,000 semanales por concepto de peaje narco. La paradoja de Villanueva es la paradoja de México mismo a finales del siglo XX. Una época de transición violenta y esperanzas económicas fallidas. Era un hombre que caminaba con dificultad debido a una parálisis facial congénita y una asimetría en sus extremidades inferiores que le valió el apodo cruel pero descriptivo de El Chueco. Sin embargo, ese hombre caminó con paso firme y decidido hacia el abismo moral, arrastrando consigo a toda una administración pública, a su familia y a sus colaboradores, dejando tras de sí un rastro indeleble de sangre, dinero lavado a través de inmobiliarias fantasmas y promesas rotas que todavía hoy, 25 años después de su caída, supuran en la memoria colectiva de una sociedad chetumaleña que lo amó con fanatismo casi religioso. Antes de descubrir el monstruo depredador que habitaba detrás de la sonrisa torcida y los discursos populistas cargados de retórica nacionalista. Antes de adentrarnos más en esta historia laberíntica de traiciones políticas, aviones fantasmas que aterrizaban en carreteras federales y maletas Samsonite llenas de fajos de billetes de $100 con la efigie de Benjamin Franklin. Suscríbete al canal. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún detalle de este expediente criminal. Dime en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? ¿Crees que la política y el narcotráfico son siameses inseparables en la historia contemporánea de Latinoamérica? ¿O es posible un divorcio entre el poder público y el crimen organizado? Tu opinión es vital para este debate. Para entender la magnitud colosal de la caída, es imperativo diseccionar el ascenso con una precisión quirúrgica, casi forense, comenzando no en los palacios de gobierno con aire acondicionado, sino en las calles polvorientas y sin pavimentar de un Chetumal, que a mediados del siglo pasado era apenas un puesto de avanzada. Un pueblo olvidado en la frontera con la Honduras británica, hoy Belice. Allí, el joven Mario creció bajo la tutela de un padre estricto, Ernesto Villanueva. Un hombre de principios rígidos que trabajaba de sol a sol, y una madre devota, absorbiendo la cultura del esfuerzo, pero también la astucia callejera necesaria para sobrevivir en una tierra de nadie. Una zona libre donde la ley federal era apenas una sugerencia lejana proveniente del altiplano, y donde el contrabando de electrodomésticos, telas importadas, whisky escocés y el famoso queso de bola holandés era la principal actividad económica que sostenía a las familias de la región. Su formación académica no fue trivial. Se graduó como ingeniero agrónomo en la Universidad Autónoma de Chihuahua en 1971, una época de efervescencia política y social en México. Esos años en el norte del país, lejos del trópico, le dieron una conexión técnica y visceral con la tierra, con los ciclos de siembra y cosecha, y con el lenguaje de los campesinos. Esta sería una herramienta que utilizaría magistralmente años después para construir su base política.
recorriendo los ejidos más apartados y las comunidades mayas de la zona maya de Quintana Roo. Lugares como Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas. Estrechando manos callosas y agrietadas por el trabajo en la milpa, y prometiendo fertilizantes, sistemas de riego y maquinaria agrícola, con una convicción que rayaba en lo mesiánico. Siempre vestía guayaberas de lino blanco impecable, almidonadas a la perfección, que contrastaban dramáticamente con el lodo rojo que manchaba sus botas de trabajo marca Red Wing. Una imagen cuidadosamente diseñada por sus asesores de imagen para proyectar pureza, autoridad y al mismo tiempo, capacidad de trabajo duro. Pero la semilla de la corrupción no germinó en los campos de maíz ni bajo la sombra de los árboles de chico zapote, sino en las oficinas burocráticas y grises de la Ciudad de México, y luego en su retorno triunfal a Quintana Roo. Su ascenso fue meteórico, impulsado por una ambición que no conocía frenos. Se convirtió en presidente municipal de Benito Juárez, la joya de la corona que alberga a la ciudad de Cancún, en 1990. Esta posición le otorgó las llaves del reino turístico más importante de América Latina, justo en el momento crucial en que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, se estaba gestando entre los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, George H.W. Bush y Brian Mulroney, y los ojos del mundo financiero global se posaban codiciosos sobre México. Fue durante su mandato como alcalde de Cancún, entre 1990 y 1993, cuando los primeros indicios de irregularidades administrativas comenzaron a aparecer en los libros contables del ayuntamiento. Eran, al principio, pequeñas discrepancias. 200,000 o 300,000 pesos faltantes en la partida de obras públicas, irregularidades en la concesión de licencias de construcción para hoteles de gran turismo en la zona hotelera. Gigantes de concreto y cristal que se levantaban sobre la duna costera violando normas ambientales. Cifras que en ese momento de bonanza parecían insignificantes. Errores de redondeo, pero que eran el preludio del saqueo sistemático y voraz que vendría después. Se hablaba en voz baja de maletines entregados en restaurantes de lujo como Lorencillos o Puerto Madero, de reuniones a puerta cerrada con desarrolladores inmobiliarios españoles y norteamericanos, que salían sonrientes y con los permisos aprobados en tiempo récord. El 5 de abril de 1993, la historia de Quintana Roo cambió para siempre. Mario Villanueva Madrid tomó protesta como gobernador constitucional del estado, en una ceremonia fastuosa celebrada en la explanada de la bandera de Chetumal, bajo un sol abrasador de 38 grados centígrados y una humedad del 90%, ante una multitud de más de 15,000 personas, acarreadas en autobuses desde todos los rincones del estado, que vitoreaban su nombre y agitaban banderitas tricolores. Villanueva juró cumplir y hacer cumplir la ley. La banda de música del estado tocaba fanfarrias triunfales y el ambiente era de fiesta popular. Sin embargo, la mayoría ignoraba que entre los invitados de honor, discretamente ubicados en las filas traseras de la zona VIP, protegidos por gafas de sol de diseñador y trajes de lino italiano que costaban más de lo que un campesino ganaba en 5 años, se encontraban emisarios de bajo perfil de Amado Carrillo Fuentes, el infame Señor de los Cielos. Estos hombres, con relojes Rolex de oro macizo y miradas gélidas, no aplaudían con entusiasmo. Observaban con la frialdad calculadora de los reptiles, sabiendo que su inversión millonaria en la campaña política del candidato del PRI estaba a punto de rendir frutos inimaginables. Mientras sonaba el himno a Quintana Roo, ellos calculaban rutas aéreas, tiempos de vuelo y capacidades de carga. La democracia era solo el escenario. El verdadero negocio se estaba pactando en las sombras. La transformación de Quintana Roo
en un narcoestado funcional no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso de ingeniería criminal meticuloso que comenzó con una reunión secreta, digna de una novela de Mario Puzo, en el rancho El Mostrenco, propiedad personal del gobernador, a finales de 1993. Era una noche en la que la luna estaba oculta por nubes densas de tormenta tropical y la lluvia golpeaba con furia los techos de lámina galvanizada de las caballerizas, donde se guardaban los puras sangres cuarto de milla del mandatario. Animales con registro genealógico en Texas y valorados en decenas de miles de dólares cada uno. Según los archivos desclasificados de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, UEDO, de la Procuraduría General de la República, expediente número PGR, UEDO, CRT 199, a esa reunión crítica asistió Alcides Ramón Magaña, alias El Metro, un exmilitar convertido en el líder operativo de la célula del Cártel de Juárez en el sureste mexicano. El Metro llegó a bordo de una camioneta Ford Bronco negra, blindada, acompañado de 4 guardaespaldas de élite armados con fusiles de asalto AK-47, cuerno de chivo, algunos con culatas bañadas en oro y cargadores de tambor. Sin mediar muchas palabras protocolarias, Magaña puso sobre la mesa de madera rústica de la palapa principal un maletín de cuero negro marca Samsonite. Al abrirlo, reveló su contenido: $2 millones en efectivo, en billetes usados de 20 y 50 dólares para evitar rastreos bancarios y facilitar su circulación. Era un gesto de buena voluntad, un anticipo para iniciar las negociaciones. El trato propuesto era simple en su concepción, pero devastador en sus consecuencias. El gobierno estatal, utilizando su infraestructura de seguridad pública, proporcionaría protección policial activa para el aterrizaje de avionetas tipo Cessna 206, 210 y jets ejecutivos Sabreliner y Hawker en pistas clandestinas y carreteras secundarias ubicadas en la zona sur del estado, específicamente en la región de la ribera del río Hondo y cerca de la frontera con Belice. Además, garantizaría el paso libre de los camiones de carga, tráileres de doble remolque y camiones Thornton, que transportarían la mercancía desde las pistas hacia el norte del país, rumbo a la frontera con Estados Unidos. A cambio de esta inmunidad operativa, el gobernador recibiría una comisión fija de $400,000 a $500,000 por cada cargamento exitoso que cruzara el territorio estatal, sin ser molestado por las autoridades federales o el ejército. Mario Villanueva, sentado frente a El Metro, bebiendo un vaso de whisky Johnny Walker, etiqueta azul con 2 hielos perfectamente cúbicos, escuchó la oferta. El sonido de la lluvia y los relámpagos enmarcaban el momento. Tras una pausa calculada, aceptó el pacto, sellando así el destino de su administración y abriendo las compuertas para que toneladas de cocaína proveniente del Valle del Cauca y de las selvas peruanas inundaran el mercado estadounidense. A partir de ese momento, la estructura del gobierno de Quintana Roo se convirtió en una maquinaria criminal al servicio del Cártel de Juárez. El director de la Policía Judicial del Estado ya no tenía como prioridad perseguir a ladrones o asesinos. Su función principal era escoltar convoyes de camionetas Suburban con vidrios polarizados cargadas de droga. Los comandantes de zona, encargados de la seguridad en municipios como Otzompe, Blanco y Carrillo Puerto, recibían nóminas paralelas en sobres amarillos de Manila que duplicaban o triplicaban sus salarios oficiales, comprando su silencio y su lealtad. Incluso la infraestructura aeroportuaria fue cooptada. Los radares de los aeropuertos locales de Chetumal y Cancún sufrían fallas técnicas, misteriosas y recurrentes, apagones estratégicos que siempre coincidían, con precisión de relojero suizo, con las madrugadas en las que el rugido de los motores de reacción rompía el silencio de la selva maya, permitiendo que las aeronaves cargadas de polvo blanco
aterrizaran y despegaran como fantasmas en la noche. El dinero comenzó a fluir hacia los bolsillos del gobernador y su círculo cercano como un río caudaloso y turbio, desbordándose. Para manejar tal volumen de efectivo ilícito, sin levantar sospechas inmediatas de la Secretaría de Hacienda, Villanueva tuvo que crear una red financiera internacional compleja, digna de un banquero de Wall Street. Utilizó testaferros, amigos de la infancia, empleados domésticos, socios comerciales y una serie de empresas fantasma constituidas en paraísos fiscales, donde el secreto bancario era sagrado. Un ejemplo concreto de esta ingeniería financiera se encuentra en los registros forenses. El 14 de octubre de 1995, a las 3:45 de la tarde hora de Zúrich, se registró una transferencia electrónica SWIFT por un monto de $2.345.678. El dinero salió de una cuenta en la sucursal del Banco Atlántico en la Ciudad de México, pasó por una cuenta puente en el Hamilton Bank de Miami y finalmente aterrizó en la cuenta numerada 890B en el banco de inversión Lehman Brothers de Nueva York y posteriormente a cuentas suizas. La cuenta estaba a nombre de una sociedad anónima constituida en las Islas Vírgenes Británicas llamada Fondos de Inversión del Caribe Literstrategi, cuyo beneficiario final, oculto tras 3 capas de corporaciones offshore y fideicomisos ciegos, era el mismísimo gobernador Mario Ernesto Villanueva Madrid. Esta operación, aunque impresionante por su monto, fue solo una de las más de 150 transacciones similares documentadas minuciosamente por la DEA, Drug Enforcement Administration, y la Interpol durante la investigación posterior. Se estima que el total de dinero lavado a través del sistema financiero internacional, utilizando bancos en Estados Unidos, Suiza, Panamá y las Bahamas, superó los $19 millones solo entre los años 1995 y 1996. Y eso era solo lo que se pudo rastrear electrónicamente. Las cantidades en efectivo, en bóvedas y cajas fuertes, eran incalculables. Pero la codicia de Villanueva no se limitaba a los números en una pantalla de computadora. Tenía una obsesión casi feudal por la tierra. Su deseo de poseer propiedades inmobiliarias lo llevó a adquirir terrenos costeros, ranchos ganaderos y residencias de lujo a precios irrisorios, utilizando la fuerza coactiva del Estado para expropiar terrenos ejidales o presionar a los propietarios legítimos mediante amenazas fiscales y legales para que vendieran por centavos. El rancho El Mostrenco, su joya personal, se expandió vorazmente. De ser una propiedad modesta de 50 hectáreas, creció hasta convertirse en un latifundio de más de 1.200 hectáreas. Las instalaciones del rancho eran un monumento al exceso. Incluían una plaza de toros privada con capacidad para 500 personas, donde se celebraban corridas y conciertos privados. Un lago artificial dragado y llenado con millones de litros de agua, poblado con peces koi importados de Japón. Y, lo más incriminatorio, una pista de aterrizaje pavimentada de 1.500 metros de longitud, equipada con sistema de iluminación baliza para operaciones nocturnas, hangar climatizado y depósitos de combustible de aviación, turbocina. Todo esto fue construido utilizando maquinaria pesada, bulldozers Caterpillar D8, motoconformadoras y aplanadoras, propiedad del gobierno estatal, operada por empleados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes local, y pagada con fondos del erario público originalmente destinados a la construcción de escuelas rurales y centros de salud en las zonas indígenas más pobres del estado. Los testigos presenciales de esa época, entre ellos ex empleados del rancho como caballerangos, cocineras y guardias de seguridad, que años más tarde declararían bajo el programa de protección de testigos de la PGR, con nombres clave como Mateo o Juan, describieron con lujo de detalles las fiestas pantagruélicas que se celebraban en el Mostrenco.
Eran bacanales que duraban 3 o 4 días seguidos sin interrupción. El alcohol de las mejores marcas, Cognac Hennessy Paradis, Champagne Dom Perignon, fluía sin cesar. Se contrataban chefs de Cancún para preparar banquetes de mariscos y cortes finos. Las drogas circulaban en bandejas de plata, y mujeres hermosas, modelos y actrices traídas en vuelos privados desde la Ciudad de México, Venezuela y Colombia, amenizaban las veladas. En medio de este desenfreno, se podía ver al gobernador Villanueva, vestido con ropa casual pero costosa, departiendo amistosamente, abrazo va, abrazo viene, con capos de la droga buscados por el FBI y la PGR. Reían a carcajadas, brindaban y cerraban tratos que involucraban el envío de 5, 10 o 15 toneladas de cocaína en un solo mes, decidiendo rutas y sobornos mientras la música de banda sinaloense retumbaba en la selva quintanarroense. Era la impunidad en su máxima expresión, la certeza arrogante de que el poder político los blindaba contra cualquier consecuencia. Sin embargo, en la política mexicana, como en la física, todo lo que sube tiene que bajar, y la impunidad no es eterna. Las grietas en el imperio de Villanueva comenzaron a aparecer a medida que su mandato sexenal se acercaba a su fin y el contexto nacional cambiaba. El año 1998 marcó el inicio del fin. A nivel internacional, la presión de Estados Unidos sobre México para combatir el narcotráfico se había intensificado tras la certificación anual del Congreso estadounidense. La DEA había logrado, mediante un trabajo de inteligencia paciente y peligroso, infiltrar informantes y dispositivos de escucha en la estructura del Cártel de Juárez. Las grabaciones de conversaciones telefónicas interceptadas fueron devastadoras. En ellas, se escuchaba la voz inconfundible del gobernador, con su peculiar dicción afectada por la parálisis, coordinando la logística de los envíos con los lugartenientes de Amado Carrillo. Utilizaban códigos básicos, casi infantiles, creyendo que eran indescifrables. Las niñas, para referirse a las avionetas, los dulces o el material para la cocaína. El arquitecto, para referirse a Amado Carrillo. Estas cintas de audio se convirtieron en la evidencia irrefutable, la pistola humeante, que sellaría su destino legal. En la Ciudad de México, el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, un tecnócrata que buscaba legitimar su gobierno y distanciarse de las sombras de corrupción de la era Salinas, decidió que la situación en Quintana Roo era insostenible. Necesitaba un golpe de autoridad. Un ejemplo para demostrar al mundo y a Washington que en México nadie estaba por encima de la ley. Ni siquiera un gobernador en funciones perteneciente a su propio partido, el PRI. Villanueva se convirtió en el sacrificio necesario, el chivo expiatorio perfecto. El cerco se fue cerrando lentamente, asfixiante, como una soga de seda alrededor del cuello. Primero, las cuentas bancarias de sus prestanombres comenzaron a ser congeladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Luego, sus socios comerciales y testaferros comenzaron a desaparecer o a ser arrestados discretamente para ser interrogados. Los rumores de una orden de aprehensión inminente circulaban por los pasillos de mármol del Palacio de Gobierno en Chetumal, como un virus letal, alimentando la paranoia del gobernador. Sus llamadas a Los Pinos ya no eran respondidas. Sus aliados políticos en el Congreso le daban la espalda. Estaba solo. El 27 de marzo de 1999, la tensión llegó a su punto de quiebre. Faltaban apenas unos días para que terminara su mandato constitucional el 5 de abril, momento en el cual perdería su fuero político y quedaría vulnerable a la acción penal directa. Mario Villanueva Madrid tomó la decisión más drástica y dramática de su vida. No asistiría a la ceremonia de transmisión de poderes para entregar el mando a su sucesor electo, Joaquín Hendrix Díaz. Sabía que si se presentaba,
sería arrestado allí mismo, frente a las cámaras de televisión. Esa noche, bajo el amparo de la oscuridad y la complicidad de su guardia personal, el gobernador salió de la casa de gobierno. Iba vestido con ropa de civil sencilla, lejos de sus habituales trajes de etiqueta. Un pantalón de mezclilla Levi's 501, una camisa polo azul marino marca Lacoste y zapatos cómodos. Se subió al asiento del copiloto de una camioneta Chevrolet Suburban blindada color plata, con vidrios polarizados nivel 5. Lo acompañaba únicamente su chofer de mayor confianza, un hombre leal hasta la muerte, y un escolta armado en el asiento trasero. La camioneta salió del recinto sin sirenas, sin escolta oficial, y desapareció en la inmensidad de la noche caribeña, tomando rumbo desconocido. En ese instante, Mario Villanueva se convirtió en el primer gobernador en la historia moderna de México en ser declarado prófugo de la justicia mientras aún ostentaba el cargo oficial. La imagen de la silla vacía en el Congreso del Estado, el 5 de abril de 1999. El día solemne en que debía entregar la banda gubernamental, se convirtió en la portada de todos los periódicos nacionales. Reforma, El Universal, La Jornada, y dio la vuelta al mundo. Era un símbolo potente y vergonzoso de la descomposición política del régimen y el vacío de poder que dejaba tras de sí. Durante 2 años y un mes, 780 días de angustia y cacería, Mario Villanueva vivió en la clandestinidad absoluta. Se movía como una sombra entre casas de seguridad escondidas en la selva profunda de Quintana Roo. Ranchos remotos en la frontera con Belice donde los mosquitos y el calor eran sus únicos compañeros, y apartamentos discretos en zonas de clase media de la Ciudad de México. Tuvo que cambiar radicalmente su apariencia física para evitar ser reconocido. Se dejó crecer una barba espesa y canosa, el cabello largo hasta los hombros, y comenzó a usar lentes de aumento. Utilizaba identificaciones falsas, pasaportes, licencias de conducir, con nombres supuestos, y se comunicaba con su familia y abogados solo a través de mensajeros humanos de extrema confianza, evitando a toda costa los teléfonos celulares y las líneas fijas, sabiendo que la tecnología de vigilancia de la inteligencia militar y la DEA lo buscaba incansablemente rastreando su huella vocal. Se convirtió en un fantasma, una leyenda urbana que alimentaba las conversaciones de café. Se decía que lo habían visto paseando en los Campos Elíseos de París, fumando habanos en Cuba bajo la protección de Fidel Castro, o escondido en un viñedo en Argentina. Pero la realidad era mucho menos glamorosa y más claustrofóbica. Nunca se alejó demasiado de su centro de poder original, confiando peligrosamente en la lealtad comprada de sus antiguos colaboradores y en la red de protección local que había tejido durante años. Sin embargo, la lealtad en el mundo del crimen y la política tiene fecha de caducidad, y el precio por su cabeza subía. El 24 de mayo de 2001, la suerte de El Chueco finalmente se agotó.